El thriller o thriller, como se Sí. dice, de esta serie, que tú me has dicho que la has visto. ¿La recomiendas? La recomiendo. ¿Sí? Bien. La vi hace tiempo, lo que pasa es que esta semana es actualidad. Sí, y vamos a decir el motivo, ¿no? Y es que este hombre ha fallecido hace muy poquito, este fin de semana creo, lo encontraron muerto en la prisión. Sí. Acumulaban, no, creo que... 7, 8. 8 cadenas perpetuas. Sí. Bueno, se salvó de que lo mataran. De la pena de muerte. Pero finalmente, claro, pasaste toda la vida en la cárcel, no sé yo qué espero, pero bueno. Bueno, ahora cuando hablemos de él, veremos si está bien o está mal que pasase lo que le quedaba de vida en la cárcel. Ya, tenía 81 años y sobre su vida se han escrito 20 libros, se han hecho al menos 3 películas y en agosto de 2017 se estrenó en Estados Unidos una miniserie que se llamaba Manhunt, una bomber. ¿Qué es lo que más atrae de este personaje y por qué le dedicamos hoy un programa? Además, bueno, porque recientemente se ha muerto, pero sí, volvemos al mismo de siempre, ¿no? Esas figuras de personajes malos o no, que van en contra de la sociedad, a veces de psicópatas, de asesinos. ¿Qué es lo que atrae de este hombre? Atrae su inteligencia, sí, atrae la coherencia de una parte de su vida, que luego comentaremos, y atrae que algunos de los argumentos con el que él justificaba el daño que causaba, pues evidentemente el daño no, pero algunos de los argumentos a lo mejor nos podría encajar. Y más en el último año, en los últimos meses, ¿no? Bueno, casi un profeta. Sí, un iluminado, por eso. Este hombre era un iluminado, un psicópata, un loco, un antisistema, aunque luego siempre decimos que lo de loco, metemos un cajón desastre de todo. ¿Y qué era? Este hombre era un sabio. Este hombre era un sabio, ¿no? ¿Tenía un coeficiente intelectual por encima de la media? 160 y pico, no por encima de la media, por encima del que se le intuía a Einstein. O sea, muy, muy, muy inteligente. Y mira, nos da una oportunidad, que es la tendencia que hay de vincular maldad con poca inteligencia. Sí. A veces, sabes que lo criticamos mucho, que pueden hablar de determinadas enfermedades mentales y maldad. Bueno, pues luego veremos si hay personas que son objetivamente inteligentes, a lo mejor no cumple con criterios diagnósticos de determinadas patologías, aunque se ha insistido mucho en dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque necesitamos entender. Queremos entender. Es mucho más fácil decir que es un loco. Claro, aparentemente este señor era matemático. Sí. Se doctoró en matemáticas en la Universidad de Michigan en 1967 y se convirtió en profesor asistente de la Universidad de California en Berkeley, pero abandonó su puesto. Se graduó en Harvard, donde entró 2 años antes de lo que le tocaba, porque le saltaron 2 cursos. Así que tonto no era. Entonces decimos que dejó su puesto en el 69 para ir a una cabañita en el 71 en una zona remota de Montana, donde llevaba una vida autosuficiente y aislada. Muy bien. Mira, hasta aquí estamos hablando de una persona, de un chico inteligente, apasionado por las matemáticas, con un futuro brillante, curioso, que en un momento determinado dice: el sistema educativo y las universidades no funcionan y encima las tecnologías nos están alienando y son un verdadero peligro. Y ojo, en el 71. Y su decisión es: me voy a una cabaña en medio del bosque y voy a vivir siendo autosuficiente. Y lo hace. Ya, pero vuelvo a decir que estábamos hablando del año 1971. Yo tenía 1 año. Sí. O sea, y ya no era el mundo que vivimos ahora. No había internet. Ni remotamente. O sea, que ya, ¿qué es lo que este hombre vio o intuyó para hacer ese salto al vacío? Es decir, me aíslo de todo el mundo. Mira, una de las cosas que comentó, igual estamos empezando de manera un poco desordenada, pero creo que nos ayuda, ¿no?, a situar el personaje. Sí, porque además hemos de decir que, bueno, no sé si y fue desarrollando como un odio hacia la sociedad moderna, la tecnología. Pero hasta aquí él no ha hecho nada malo todavía. No, se ha aislado. Muy bien. Y es un tipo muy inteligente que dice: el sistema educativo no acaba de funcionar, y seguramente con esto podríamos estar de acuerdo algunos. Sí. Y luego una cosa que dice es: la tecnología avanzará tanto, o ya está avanzando, pero él sobre todo lo que hablaba es de dónde íbamos a llegar.
en la cual las máquinas iban a tomar decisiones por encima de los seres humanos. Pues esto lo dijo en esta época. Y entonces lo primero que hizo es decir, yo me borro. Y me borro, me cojo una cabaña muy, muy, muy pequeñita que te he enseñado antes, una fotografía, con una estantería, 4 libros, una chimenea y un catre, y me voy a vivir en medio de la montaña. Y él hizo esto y aquí durante una temporadita era feliz. Hubo un giro que no se sabe si no hubiera pasado, que es cerca de la cabaña había una parte con un río, una pequeña cascada, un sitio precioso, donde él iba y se sentía ya completamente en medio de la naturaleza. Y un día fue allí y ese trozo de bosque había sido destrozado y habían hecho una carretera. Entonces, en ese momento fue cuando él decidió, en lugar de apartarse de esta sociedad que no quería, empezar a luchar contra ella. Y aquí hay un antes y un después. Pero a lo que me refiero es, hasta este momento, es un joven matemático, culto, inquieto, con una visión de futuro seguramente más bien acertada y que toma una decisión que es coherente, que es, esto no va conmigo, yo me borro. Pero tengo una pregunta. En este programa, ¿cuántas veces hemos dicho que los seres humanos somos sociales y que necesitamos a los demás para vivir? Necesitamos estar en un grupo, en una sociedad, muy bien, familiar, amigos, vecinos. Entonces, cuando alguien toma esa decisión de me voy del grupo, me voy de la manada, me voy... Claro, muy normal no es, por muy feliz que estés tú entre una cascada y pajaritos, ¿no? ¿Por qué decíamos, si normal es, frecuente no es? ¿Por qué decimos que el ser humano es un animal social? Para sobrevivir. Para sobrevivir, pues Kaczynski tiraba solo. Sí, es curioso, Si no le habrían construido la carretera, habría seguido en ese mundo. Mira, esto es curioso, pero ¿qué hubiese pasado con Hitler si lo hubiesen cogido en la escuela de arte? Bueno, habría sido un pintor famoso. Seguramente mediocre, pero a lo mejor no hubiese sido... lo que se convirtió, ¿no? En lo que se convirtió. Yeah. Es curioso cómo determinados acontecimientos nos pueden llevar a un lado o a otro. Su hermano, del que luego imagino que hablaremos, le tenía afecto y, de hecho, no se quería imaginar que su hermano fuese capaz de hacer esto y decía, es verdad que socialmente no es muy hábil y que es un poco especial y que va a la suya, pero decía, pero nunca ha hecho daño a nadie. Entonces, pues al final, ¿cómo es esto? Cuando conoces la historia de vida, la conducta cobra sentido. Que cobre sentido no quiere decir que la justifiquemos. Ya. Pero bueno, se entiende mejor que volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Necesitamos entender por qué la gente hace determinadas acciones. Te cuento una cosa que no está en lo que hemos preparado. Hay 2 acontecimientos, ¿no? Uno que supongo que hablaremos del proyecto MK, Ultra, y el otro que he encontrado investigando, que no está en la serie, pero es su madre explica que a los 9 meses él tuvo una infección. Esto no te suena. Él tuvo una infección y entonces lo que hicieron es, él tenía 9 mesecitos, lo llevaron al hospital y apenas dejaba que sus padres le hiciesen visitas. Y entonces la madre siempre dice, cuando él salió del hospital, había cambiado. O sea, la madre decía, hasta los 9 meses, hasta este ingreso, era un niño como cualquier otro, que sonreía, que te miraba, que te seguía con la vista, etc. Y a los 9 meses lo dejan 10 días prácticamente sin recibir el afecto ni el cariño de los padres y sin visitas. Y la madre dice, fue en este momento en el que... ¿Crees que eso es posible? ¿O su madre, pasados los años y viendo lo que había pasado, intenta encontrar un motivo por el cual su hijo le pasará eso? Es decir, pues no tenemos... Como a los 9 meses lo dejé 10 días en el hospital, ya creó esa... Es posible, sí. Es posible, Lola, lo que tú dices, que la madre quisiese una justificación. Pero en momentos tan importantes en la formación del apego, eso no quiere decir que a lo mejor un niño que se siente abandonado, y sí que hay estudios que dicen la importancia del apego y del contacto. Pero 10 días es poco tiempo. 10 días a los 9 meses es toda la vida. Sí. Claro. Sí, o sea, para que incluso en la vida adulta, sí. 10 días en los cuales no recibiésemos ninguna muestra de afecto y solo nos alimentasen, pues para un bebé, eso no quiere decir, lo que quiere decir es que hay un montón de factores, una inteligencia
que le lleva a la rumiación. Hay lo del experimento que hablaremos, que quizá pasó, quizá no pasó. Hay que él hablaba de a veces unas conductas por parte de sus padres poco amorosas. Hay un montón de cosas, ¿no? Circunstancias varias que pueden al final derivar en eso. No sé si quieres hablar primero del proyecto MK Ultra o del manifiesto. No sé qué viene primero. Es decir, lo del manifiesto, empieza a escribir el manifiesto cuando le pasa lo de la autopista, o sea, se revela y crea ese odio hacia la sociedad, la tecnología, y empieza a escribir el manifiesto y empieza a rumiar. Es anterior lo de este experimento. O sea, el orden sería, en teoría, él tiene una infancia que, a pesar de que los padres dicen que es muy feliz, por lo visto no era tan feliz. Habrá de más y de menos. Habrá de más y de menos. Es un niño muy inteligente, es un niño que es verdad que no se relaciona del todo bien. O sea, sería un Sheldon. Sería... del año 71. Bueno, Sheldon en teoría tiene el síndrome de Asperger. Bueno, y pero para hacernos una idea de una persona así una persona muy especial, que va mucho a su aire, que además es de una familia muy humilde, que si ya le costaba relacionarse, le pasan 2 cursos más y lo llevan a Harvard. Y en Harvard hay genios y ricos. Y hay más ricos que genios. Y entonces él, un niño mucho más joven, sin ingresos, acomplejado, con gente mucho más mayor, y entonces viene el proyecto MK Ultra, se supone. ¿Y eso qué es? El proyecto MK Ultra es un programa de la CIA o la pre-CIA, porque no sé ni si existía la CIA, en el cual entre los 50 y 60, que coincide con la época que él estaba ahí, tiene como objetivo investigar sobre el control mental y sobre los interrogatorios. Y entonces hacen una cosa que parece relativamente sencilla, pero que puede tener muchísimo impacto, y es lo siguiente: les piden que hablen acerca de su filosofía de vida. Él, aparte de matemático, y por eso luego hace este manifiesto, pues yo creo que es una persona que tiene unas creencias y una filosofía particular, y cogen a un alumno muy avanzado de Derecho que lo que hace es les rebate y les humilla. Entonces, los experimentos en psicología en esta época, en Estados Unidos sobre todo, hacían algo que hoy en día está prohibido, que es, le decían, vamos a hablar de cómo debatir y cómo convencer, y vamos a mirar cómo funciona tu cerebro, porque nos pareces un tipo muy interesante, y luego lo que te están haciendo es, te están humillando y están viendo qué efecto tiene la humillación sobre ti. Él luego, Kaczynski, en el juicio dijo que esto no le había afectado. Pero participó en esta, porque también hay como una especie de lagunas, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de la CIA. También nos extrañaría que la CIA dijese, pues mira, este experimento lo hemos hecho con todos estos. Entonces, no consta, coinciden años, coincide el perfil. Si tú tienes uno más joven, más a lo mejor débil en algunos aspectos y muy, muy inteligente, tú eres de la CIA y lo coges para el experimento, no. De cabeza. Vale, entonces, puede ser que participar en este experimento encubierto de la CIA le hiciera reaccionar a que todo esto no le molaba nada, ¿no? O sea, se sentía mal o lo que sea. Bueno, o le hiciera desconfiar de la gente y ver que... El sistema. Claro, pero además esto es, tus profesores te invitan a una cosa y te dicen, te invitamos a ti porque eres especial. Alguien que tiene un perfil y narcisista, alguien que ya se cree especial. Y esta persona que se cree tan especial y a la que le dicen, mira, vamos a hacer este experimento porque queremos saber cómo va tu cerebro y cómo funciona y tenemos curiosidad, y para nosotros eres alguien muy, muy, muy especial, luego se traen a un abogado de Harvard que está acabando la carrera y que está hiperentrenado y lo humilla. Entonces la humillación es doble. Yo puedo debatir y me convencen, pero esta persona no estaba en esta situación. No. Entonces esto seguramente le lleva a desconfiar. Esto fue de los 50 a los 60. Sí. Pero él hasta el 69 era profesor asistente. Pero en el 69 alguna cosa debería pasar para dejar abandonar ese sistema. Bueno, y él no creía en el sistema y ya decían que era una persona pues muy poco hábil. Bien. No sé si hablamos del manifiesto.
Es interesante el manifiesto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque, o quieres hablar primero si supuestamente tenía o no tenía algún trastorno mental. Él no fue diagnosticado precisamente con ningún trastorno mental durante su juicio y finalmente su condena. Durante estos años se han especulado sobre que sí. Bueno, hay una cosa que no estamos diciendo, que es su mote, ¿no? Una bomber. Vale, lo digo porque igual estamos aquí hablando... Tampoco hemos dicho qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Estamos aquí dándole vueltas al tema, es decir, bueno... Estamos dando por sentado como que... Se va de Harvard, no, se va de California, ¿no? Sí. De California. Se va a la cabaña, en un momento dado se le va la cabeza. Se le va la cabeza y escribe un manifiesto. ¿Un no, manifiesto? No. No. Lo siguiente, el orden sería cabaña, universidad, participa en este experimento, se va a la cabaña, ¿sí? Entonces él lo que hace es retirarse de la sociedad y en un momento determinado, por lo que sea, por esta carretera, por lo que sea, él dice, no basta con que yo me aparte, sino lo que tengo que hacer es luchar contra el sistema. ¿Manera de luchar contra el sistema? Enviando paquetes bomba. Pero tampoco tenía objetivos muy concretos, ¿no? Bueno, los objetivos eran... Es lo que estábamos escuchando antes en la serie, no conseguían encontrar ese perfil de decir, primero era como un perfil bajo, ¿no? Una persona poco inteligente, creo que... ¿Él primero atacó a alguna universidad? Sí, mira, un investigador sobre genética, Muy bien. Un vendedor de computadoras, algún intelectual, empresarios, estudiantes e incluso los pasajeros de una línea aérea. Vale. Un poco, y una fábrica de Boeing. Lo que tenían en común, él atacaba a personas que creía que contribuían de manera importante a este avance tecnológico. Ajá. Por eso habían estos profesores que eran ingenieros, la mayoría de ellos, Sí. la fábrica de Boeing, un avión. Luego también atacó... una de las veces se pensaban que era un trabajador de la línea aérea porque atacó a una persona que había regularizado y había despedido a un montón de gente. Entonces, si me dices, ¿qué tenían en común? Que eran personas que trabajaban en favor de este avance tecnológico que él consideraba un riesgo. Bien. Entonces, escribe el manifiesto. Entonces, pone bombas. Pone bombas, sí. Y escribe un manifiesto que además envía a los medios de comunicación pidiendo que se publique íntegro, que se titula La sociedad industrial y su futuro. Muy bien. Y prometiendo que si lo hacen, dejará de enviar paquetes bomba. Entonces, claro, ahí entran los medios como diciendo qué hacemos, qué no hacemos y tal. Muy bien. Entran los medios y el FBI Sí, claro. Y entra todo el mundo. Sí. Y entonces ellos se plantean, porque además es alguien que tiene algunas simpatías. Claro. ¿Vale? Porque hay personas que bueno... También están en contra del avance, de las tecnologías, de... Entonces se plantean esto y una de las cosas que hacen es, hay un perito que investiga sobre, antes de publicarlo, lo primero que hacen es, hay un perito que investiga sobre el uso del lenguaje, de qué zona podría ser, claro, qué edad podría tener, si era más o menos boomer, ¿sí? Tú y yo diríamos, pues partir la pana y dirían, vale, ha nacido antes de los 80. Y entonces hicieron todo esto, pero no tuvieron suficiente. Y entonces lo que hicieron es, lo publicaron en el New York Times, ¿no? Sí, en el New York Times y en The Washington Post. Muy bien. Para que saliera a la luz y... Y tenían otra ventaja, que es, eso permitía saber también un poco por dónde se podía mover él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que lo publican y ¿sabes quién es que lo reconoce o no? No. La cuñada. ¿Cómo lo reconoce? Pues porque cuando lee, claro, el hermano recibía cartas de una bomber, de Ted Kaczynski, y la cuñada a veces leía estas cartas, y entonces cuando ve el manifiesto dice, esto es igual. Las ideas, ¿no? Supongo, sí, el contexto, las ideas, lo que cuenta en una carta con el manifiesto que ha escrito. Muy bien. Y luego hay una expresión que es curiosa, que es interesante, que en un lugar del manifiesto él pone... no puedes comerte una tarta y guardarla a la vez, ¿vale? Y entonces se ve que una expresión así similar, ¿eh? No puedes tener una tarta y comértela a la vez o tenerla y guardarla, etc. Y por lo visto esto era una expresión muy suya. Vale. Entonces aquí lo reconoce. Bien. ¿Qué dice el manifiesto, no? Sí, si quieres lo leemos o lo muy bien. Desmenuzando. Bien, espera que lo busque.
por ejemplo, critica la tecnología y la sociedad industrial. Argumenta que el desarrollo y avance tecnológico han llevado a la alineación, la degradación del medio ambiente y la supresión de la libertad individual, y considera que la sociedad industrial es inherentemente destructiva y busca revertir este progreso tecnológico. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, pues sí que tiene bastante. Es que claro, ¿qué pasaría si no hubiera habido una revolución industrial? ¿Dónde estaríamos? Es decir, la tecnología ha aportado muchas cosas. Por ejemplo, recientemente era el Día de los Océanos y en todas las noticias, en todos los medios nos han estado cargando sobre cuántas toneladas de plásticos hay en el mundo, que en los últimos 50 años... Que te están entrando unas ganas de... Claro, que decir, ¿esto cómo lo paramos? O sea, ¿no? En 50 años hemos hecho plástico por encima de nuestras posibilidades y ahora nos damos cuenta de que esto es inasumible. Él decía que ha llegado un momento en el que el hombre trabaja para la tecnología en lugar de la tecnología para el hombre. O sea, no es que criticase los avances tecnológicos. Lo que decía es, no nos estamos dando cuenta y estamos empezando a trabajar para ellos. Otro punto. Bueno, sería esto que un poco en la línea que decías tú, la pérdida de libertad y autonomía, ¿no? Que la tecnología y el sistema industrial han creado una sociedad en la que las personas están controladas y manipuladas por las estructuras de poder. Aquí, bueno, otra de las cosas que decía que es que realmente fue un visionario. Sí, Esto que ocurre con redes sociales, que son capaces de crear opinión, esto ya lo advertía él. De los poderosos utilizan las tecnologías para manipular al resto. Fake news, por ejemplo. O el uso de Twitter o el uso de determinadas redes sociales. Bots y todo lo que claro. En los últimos años estamos viviendo. La necesidad de una revolución. Él aboga por una revolución radical que desafíe y desmantele la sociedad industrial y propone la formación de pequeñas comunidades autosuficientes, descentralizadas, que rechacen la tecnología y vuelvan a una forma de vida primitiva. Muy bien. Puede haber alguien que nos escuche y diga, hombre, la tecnología no decide por mí. Y entonces yo te he comentado antes un ejemplo, ¿no? Que es, estoy parado en un semáforo. ¿Para qué sirve el semáforo? Para regular el tráfico. En teoría está para servirme a mí y tenerme seguro. Sí. Vale. Pero si yo veo que no viene nadie, ¿puedo cruzar o no? Yo cruzo. Tú cruzas porque eres una valiente. Pero, hombre, si no viene nadie, son las 4 de la mañana y estoy en medio de una calle sin coches. ¿Cuántas veces está rojo, vemos que no viene nadie y nos paramos? A veces porque lo hemos aprendido así, ¿sí? Y a veces por miedo a la multa. A la represalia. A la represalia. Pues de esto iba. De los poderosos utilizan la máquina. O sea, en el momento que el semáforo se pone rojo y tú te paras, aunque no haya riesgo, hay quien manda, tú o el semáforo. Claro, está un poco que estamos en piloto automático, ¿no? Dejamos que nos dejamos llevar. Sí, pero ¿qué es eso? Mucho antes de ChatGPT ya habían máquinas que tomaban decisiones por los humanos. Y esto, pues, como que este tipo era listo, fue capaz de anticiparlo mucho antes. Y otra más, también criticaba los movimientos de izquierda, argumentando que están destinados o demasiado enfocados en la igualdad económica y descuidan la crítica a la tecnología y la sociedad industrial. Entonces, bueno, este manifiesto pues generó controversia debido a las ideas radicales y pues, claro, evidentemente con los ataques con bombas que estuvo ejerciendo durante casi dos décadas. Y algunos consideran que el manifiesto es como una obra filosófica controvertida, otros lo ven como una justificación a las acciones criminales que lleva a cabo. Entonces, lo que decíamos, que este manifiesto cobra importancia en la actualidad debido a todas las polémicas que últimamente están saliendo cada día sobre el tema de la inteligencia artificial y muchas cosas que se manifiestan que son totalmente actuales, ¿no? Aunque han pasado tantos años. Sí. Ahora, como que no estamos tan habituados al correo postal, nos cuesta imaginarnos, pero la psicosis que llegó a crear de recibir algo en casa, de recibir un paquete y que pudiese ser una ahora bomba. se reciben los paquetes de Amazon y de varios. Sí. Es decir, hemos vuelto al correo postal a través de las compras. Imagínate vivir en un país en el que frecuentemente escuchas que hay paquetes. Bueno, pasó, ¿te acuerdas lo del...? También era porque era aleatoriamente. ¿Te acuerdas los correos con Antrax? Sí, también. Sí. ¿Vale? Y creó psicosis. Sí. O sea, las personas llegábamos a temer.
el recibir una carta y que pudiese llevar anthrax. O sea, ni que estadísticamente sea muy improbable en un país tan grande como Estados Unidos, con unas decenas de atentados, como que es algo que todo el mundo era capaz de imaginarse, recibir un paquete y que pudiese ser una bomba, creó una psicosis brutal. Bien. Entonces, al final, para resumir, ¿era un enfermo mental? ¿Tenía algún rasgo, algún trastorno que le llevara a hacer todo esto? ¿Era una víctima del sistema? Es decir, había cosas que el sistema decía, no nos interesa que más allá de que pusiera paquetes bomba, que este hombre siga diciéndolo esto porque pone en peligro nuestro status quo, nuestra manera de gobernar el mundo. Vale. Si nos planteamos qué tipo de enfermedad mental podía tener o qué trastorno. ¿Era un psicópata? Bueno, posiblemente, claro, la parte era un sociópata, como cualquier asesino en serie, pues era un sociópata. Yo no sé si él pensaba, de hecho, hay un momento determinado, le encontraron la agenda y notas, etcétera, y cuando causó la primera muerte, él se alegró. Por lo tanto, claro, empático o poco empático. Seguramente él creía que con estas muertes salvaba otras vidas y mejoraba la sociedad. Pero bueno, era un sociópata de libro, esto seguro. Si estamos hablando de trastornos, pues el trastorno paranoide de la personalidad apunta. Pasa una cosa, que, claro, ¿es paranoia lo que él decía? No, para mí no. En esa época, como es muy, muy exagerado, pero claro, si luego te das cuenta que tiene razón, 50 años más tarde, que se ha cumplido parte o que tememos que se cumpla una parte. Bueno, esos son los temores que hoy en día se plantean. Claro. Ese manifiesto filosófico de hacia dónde nos va a llevar todo lo que hemos creado en estos últimos años, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de sistema. Entonces, por definición, la paranoia sería una persona que tiene un pensamiento que no viene justificado, pues parece que no encaja, ¿sí? Y lo que es seguro es que estamos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad. Y aquí sí que hay esta parte de trastorno antisocial, pues seguro que ocurre. Al final, una de las cosas que decíamos es cuando una persona no es capaz de tener un entorno social suficiente, cuidarse, trabajar, etcétera, pues bien no está. Bien no está. Pero lo que sí que es bueno, yo creo, que a lo mejor alguien nos escucha y dice, ostras, parece que lo estén defendiendo, No, es saber, ¿es listo o es tonto? Es listo, ¿sí? Vale. ¿Era bueno anticipando posibles riesgos? Pues era bueno. ¿Buena o mala persona? Mala persona, ¿sí? ¿Socialmente hábil o antisocial? Antisocial. ¿Vale? Es que las personas no son una sola cosa. Y como que lo que nos gustaría es decir, es un tonto, un loco y un malo, entonces aquí no nos encaja en todo. ¿Vale? Bueno, es aquello de que el fin no justifica los medios. No, evidentemente. Él podía tener unas ideas sobre cómo iba la sociedad o hacia dónde íbamos, pero claro, además él seleccionaba personas, víctimas, que, bueno, pues a un criterio particular. Ahora nos imaginamos que este mundo nuestro colapsa. ¿Nos lo podemos llegar a imaginar o no? Sí. Bueno, ¿cuántas veces nos están alertando de que cuando la nube está donde está toda la información se colapse, no podremos hacer absolutamente nada ni salir de casa? Vale, o sea que es posible que entre la contaminación, el cambio climático y la tecnología esto colapse. Sí. Esta persona pretendía generar un movimiento en el cual la mayoría de seres humanos recapacitasen sobre que le estaban dando mucho poder a la tecnología y que estaban empezando a vivir para ella, y que lo que hiciesen es crear una sociedad mucho más cercana a la naturaleza. Yo lo que no sé, que no lo he investigado, si este hombre a lo largo de todos estos años tiene seguidores, no que pongan paquetes bomba, pero que sí sigan esa filosofía que él empezó a marcar, es decir, que todo este manifiesto haya gente que lo haya recogido y lo continúe. También ocurre una cosa que es, bueno, aquí pasaba, por un lado, que muchas de sus víctimas no estaban directamente relacionadas con esto. O sea, cuando atacó al CEO de Boeing, la gente pues empatizó poco con esta pérdida, pero es que a veces podía ser un bedel o podía ser... Y entonces aquí era complicado.
Pero bueno, ocurre esto, por un lado que no le falta razón, por el otro que no cumple con la mayoría de criterios diagnósticos de trastorno mental, que sí que es una persona antisocial y que en realidad hay una parte de su discurso que es muy, muy, muy racional. Ahora es una persona, es un riesgo para la sociedad y lo que tiene que estar es en la cárcel. En otro momento, si llega a ser ahora, seguramente este sería un super influencer y hubiese creado posiblemente un movimiento. Y tú decías, yo no sé si tiene seguidores. Desde luego que hay un montón de personas que si de ellos dependiesen... Lo han encumbrado, ¿no? Claro. No lo sé, voy a buscarlo. Nosotros lo dejamos aquí, Xavi. Si Muy te bien. parece. Volvemos la semana que viene con algún otro tema y no sé si quieres añadir algo más sobre una bomber o... Podríamos hacer algún personaje más, porque Sí. son personajes polémicos, polémicos, importantes, sí.